Hola, buenas tardes. Mejor así. ¿Me escuchan al fondo, no? ¿Sí? Bien, yo soy Gonzalo Bravo. Voy a partir esta charla de una materia que sin duda creo que es tremendamente interesante, pero que también de repente asusta. Innovación. Es una palabra grande, etérea de repente, y nosotros lo que de alguna forma vamos a tratar de buscar en esta charla, o vamos a tratar de lograr, es aterrizarla y sobre todo entregarle un par de herramientas que sean tangibles y que ustedes las puedan aplicar, como dice, ¿no es cierto?, el nombre de la charla, en la vida cotidiana. Yo me voy a concentrar principalmente en identificar la necesidad, y Rodrigo en cómo materializar una vez identificada esa necesidad, cómo materializarla. Y yo principalmente, además, me voy a esmerar en convencerlo que la investigación es probablemente una de las piezas principales en la innovación, ¿ya? Para eso voy a seguir el temario que ustedes pueden ver en la diapositiva. Primero vamos a ver cuál es la relación de investigación, desarrollo e innovación. Posteriormente vamos a ver una metodología. Vamos a ver cómo ve esa metodología la industria en la cual ustedes de alguna forma se debieran enfocar para realizar esa innovación, y finalmente un caso aplicado, que es donde voy a tratar de concentrar principalmente el tiempo que tenemos. Bueno, innovación. Con Rodrigo estuvimos conversando y nos quisimos poner de acuerdo en qué es innovación, porque en realidad es una palabra que se suele ocupar, hay distintas versiones al respecto, y que más encima de alguna forma ha ido sufriendo evolución en cuanto al entendimiento de qué es lo que es innovación. Primero, decir que innovación normalmente implica un cambio en algo establecido. O sea, eso sí o sí, hay cambio, ¿no? Por lo tanto es dinámico, entre otras cosas. Hay un cambio y normalmente implica la introducción de algún método distinto en hacer las cosas, ¿ya? O está asociado a eso. Segundo, normalmente está orientado a un target, a un cliente, a un usuario, ¿no es cierto? Por lo tanto es importante eso retenerlo, porque siempre está asociado a una necesidad, ¿no? Siempre está asociado a una necesidad. Tiene que tener resultados medibles, tiene que ser algo concreto, ¿ya? O sea, no es, y por lo tanto, no es solamente creatividad o invención, porque realmente nos quedamos, soy creativo, se me ocurrió tal cosa, pero si no tiene algo concreto, si no es medible el cambio, finalmente la verdad es que es difícil que estemos hablando de innovación. Y por último, y es a donde yo me voy a enfocar principalmente, como les dije, en descubrir una oportunidad. Después, esbozar una idea y después implementarla. Pero ojo, primero hay que descubrir una oportunidad. Hay distintos tipos de innovación. De repente pensamos que innovación es algo que no se ha visto nunca. Pero la verdad es que hay innovación tanto en los descubrimientos que hay sin precedentes. Yo puse a Internet, por ejemplo, los computadores. ¿Ya? Fueron algo sin precedentes. Hay otros que tienen que ver con incremental, un cambio incremental. Por ejemplo, el iPad. El iPad no nace de la noche a la mañana. Primero se hicieron las Palm, después se juntaron con los teléfonos celulares, eso sacó el smartphone, ¿no es cierto? Después del smartphone se inventó el iPad, ¿no es cierto? O en general las tablets, para no hacerle propaganda a una marca en particular. Y otras que son más transformacionales, que son en integración de lo que ya había. Netflix, sin de ninguna forma, ¿no es cierto?, despreciar lo que es, muy por el contrario, yo soy un fanático de Netflix, es de alguna forma un blockbuster en línea, ¿no? Yo antes, ¿qué es lo que hacía? Yo por lo menos a mi edad, cuando era más niño, ¿no es cierto?, iba al blockbuster a buscar películas en los fines de semana, y era parte de la entretención. Hoy en día uno prende y busca, ¿ya? Y también desde luego está todas las películas que están en streaming. En general el concepto es de entretenernos en algo que queremos ver ahora, ¿no es cierto? Ahí hay un concepto de oportunidad, pero de estar presente ahora, ¿no es cierto?, de lo que queremos ahora, ¿ya? Antes íbamos al blockbuster, insisto, hoy en día el computador o el Smart TV, ¿no es cierto?, y nos conectamos. Todo eso son en general innovación, ¿ya? Insisto, no es porque de repente oye, algo que no se ha descubierto nunca. Sí, obviamente hay innovación, pero también hay mejoras o integración de cosas.
¿Cuáles son las fuentes? Obviamente que el flash de la genialidad, ¿no es cierto?, cuando se nos prende. Pero yo voy a insistir que ese flash de genialidad no es producto de la nada. Es en general producto de información que tenemos en la cabeza, ¿no es cierto?, del conocimiento que tenemos en la cabeza, producto de la investigación, normalmente, o de los estudios, o de la experiencia, y que de alguna forma, en algún minuto, hacen clic. O sea, son cosas que están dando vuelta en nuestra cabeza y que de repente las relacionamos y hacen ese clic. Y ese clic, en realidad, es ese flash de genialidad. Pero ojo, no es de la nada. Tengo cosas en la cabeza. Producto, como les dije, de la experiencia, de los estudios, del conocimiento, de las relaciones, etc. Y la otra es la búsqueda que es consciente de decidida, que probablemente está muy en el emprendedor, ¿no es cierto? El que está buscando el cambio. Eso tiene que ver con actitud. ¿Ah? No todo el mundo es innovador, eso hay que entenderlo. Tampoco todo el mundo es emprendedor, tampoco todo el mundo es creativo, tampoco todo el mundo es sociable. No tiene nada de malo no serlo, ¿verdad? Pero hay unos que sí y otros que no. Es súper importante, es una actitud. Por ejemplo, ¿cuáles son fuentes de esa oportunidad que algún suceso inesperado, incongruencia, nuevos procesos, errores que se han cometido, que uno dice cómo lo soluciono, etc. ¿Ya? Pero es una búsqueda consciente de oportunidades. Y otra consideración, principios de innovación. Primero, hay que mirar en general el contexto de la organización o del trabajo o del negocio o de la actividad que yo realizo. O sea, es súper importante que yo de alguna forma emplee ese conocimiento que tengo, que yo, se los voy a repetir en forma bastante redundante, tenemos que aprovechar lo que sabemos. Yo no les digo que ustedes no innoven a partir de algo que a lo mejor les interesa. No les estoy diciendo eso. Pero en general hay que conocer lo que yo quiero innovar. Eso es lo que nos va a dar en general ese flash de genialidad. Eso es lo que nos va a dar en general la posibilidad de identificar esa oportunidad. Segundo, efectuar una aproximación holística. Hay que ver no solamente lo que conocemos, sino que también un poco mirar de repente para el lado. Yo aquí hago clase o les voy a estar haciendo una charla de inteligencia competitiva. No es espionaje ni mucho menos. Ustedes se dan cuenta que no tiene nada por el estilo y yo no les estoy diciendo que miren para el lado espiando, de ninguna forma. Pero hay que mirar de repente la otra industria. Rodrigo también lo va a reforzar. De repente hay que mirar cómo están otras industrias que no tienen nada que ver con lo que nosotros estamos haciendo, cómo hacen ciertos procesos. Y de ahí puede salir quizás esa información, ese conocimiento que uno diga, oye, ojo, apliquemos eso. Si quizás son materias que son a lo mejor distintas, pero el concepto es el mismo. O sea, mirar en general, una mirada mucho más allá de lo que Rodrigo dice, salgamos de la Matrix. ¿Sí? Y entender cómo operan los humanos. Las organizaciones, los negocios, los servicios, los productos son hechos por seres humanos y para seres humanos. Y eso hay que entender. O sea, yo cuando voy a hacer un negocio voy a tener que operar con seres humanos, ¿no es cierto? Y ese negocio va a generar un producto o un servicio para seres humanos. Ahí está la fuente de la necesidad. Ahí está la fuente de la necesidad. Incluso cuando sea un business to business, igual hay seres humanos detrás tomando decisiones, identificando esa necesidad, que es la que ustedes de alguna forma pueden hacer. Bueno, como conclusión, yo ya se los había dicho de alguna forma, que era lo que yo quiero finalmente, ojalá convencerlos o reforzarlos, si es que de alguna forma ustedes ya lo tenían claro. Existe una estrecha relación entre investigación, desarrollo e innovación. Ahora, ¿cuánto investigamos en Chile? Y eso tiene que ver, se los planteo principalmente, y Rodrigo también les va a hablar un poco al respecto. Se los planteo principalmente porque somos latinos, ¿no es cierto? Probablemente nuestro hemisferio, creo que es el izquierdo, que es el creativo, es el que tenemos más desarrollado. ¿Ya? Los españoles no se han normalmente distinguido por ser grandes científicos. Hay grandes músicos, grandes escritores, ¿no es cierto? Grandes pintores, somos más románticos. El latino en general es más romántico.
Nuestro lado lógico es menor. Lo tenemos, yo creo que menos desarrollado. Los anglosajones, los alemanes, ¿no es cierto?, los japoneses o los orientales son más fríos en general, ¿no es cierto?, son menos cálidos. Nosotros por algo somos latinos. Ellos son más lógicos. Y la lógica está asociada, muy asociada a la investigación, ¿ya? No a la creatividad. La creatividad como que, agarramos un par como que se me ocurrió, ¿no es cierto? La lógica está asociada a la investigación. Veamos primero cosas concretas, argumentemos, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuánto investigamos en Chile? Según la UNESCO, somos obviamente de los que menos investigamos. No sé si se nota mucho el color, estamos aquí, pero estamos ahí, ¿ya? Un índice bastante bajo. Lo mismo dice la OCDE, ¿ya? Ustedes se dan cuenta, los países que están acá, este es el promedio, 2,36 según el índice que ocupan. Nosotros estamos acá, bajo Argentina, bajo México, que también son países también mucho menos bajo Italia, Portugal, etc. ¿Y cuánto innovamos? ¿Cuánto innovamos? Según también la OCDE que ocupa varios criterios para evaluarlo, también estamos bastante bajo. Y ojo, también considera en esos criterios cuánto investigamos, la calidad. Nosotros siempre hablamos, las universidades no investigan, las empresas no investigan, pero la verdad es que no investigamos nosotros. Nosotros no tenemos esa mentalidad, esa tendencia, esa cultura. Ya, bueno, y aquí vamos a hablar, aquí ya entro en materia probablemente tal, una metodología que sirve para investigar, pero que es mucho más sencilla que el método científico. Porque el método científico de repente nos asusta, ¿no es cierto? Este es un método que es bastante más sencillo, que principalmente sirve para cuando ustedes tengan una idea, la puedan de alguna forma comprobar. Ya decir, chuta, parece que esta idea es viable. Después colocarán, lo evaluarán según las 5 fuerzas de Porter, hará el análisis PET y todas esas cosas que son tremendamente importantes, o si quieren hacer hasta un estudio de mercado, ¿no es cierto? Esto es simplemente tratar de comprobar esa idea. Yo tengo un amigo, muy buen amigo, que tenía una moto, estoy hablando de los años 90 y tanto, ¿no? Y un día se le ocurrió que era una buena idea repartir pizza. Repartir pizza. Y dijo, pero por desgracia tengo una moto. En realidad lo que yo necesito es un furgón. Bueno, nunca comprobó nada, nunca lo estudió, etcétera. Con el tiempo ustedes muy bien lo saben, hay un montón de servicios de repartición de pizzas de moto. O sea, él lo tenía casi todo, tenía la idea, tenía el instrumento, ¿no es cierto? Pero no lo materializó, nunca lo comprobó, nunca hizo un estudio, ¿no es cierto? Una investigación sencilla, como yo de alguna forma espero que ustedes la puedan internalizar, que se puede realizar. Bueno, ¿cómo investigamos? A través del proceso epistemológico, una palabra súper redundante que ocupa la filosofía, ¿no es cierto? Pero es el concepto técnico que tiene básicamente 3 pasos: observar, razonar y comprobar, que es el empirismo, y finalmente eso nos va a generar un conocimiento. La teoría en general, toda la teoría, todos esos libros que son, ¿no es cierto?, teóricos potentes, han ocupado, todos lo hemos probablemente hecho más de alguna tesis aquí, ¿no es cierto?, que siempre tienen sus complicaciones, generan teoría y el resultado es conocimiento. Bueno, la inteligencia también es un proceso epistemológico, ¿ya? Que a mí no me gusta mucho llamarle investigación a la inteligencia, pero para que se entienda mejor, ahora vamos a hablar de que es un proceso de investigación. A mí me gusta hablar más que es un proceso de estudio, pero epistemológico. Primero observamos, eso se mantiene, después procesamos y analizamos, que es razonamiento, pero es un razonamiento súper estructurado. Eso genera inteligencia. Inteligencia es conocimiento, pero práctico, útil, aplicable, al tiro, para lo que yo necesito, ¿ya? No es teórico. Y finalmente voy a comprobar. O sea, de alguna forma la inteligencia les va a servir ¿para qué? Para decir, tengo una idea, ahora voy a ver si es que realmente, primero tengo una idea, parece que es una buena idea, y después la voy a ir a comprobar. Bueno, inteligencia
¿Cómo lo hacemos? Haciendo un modelo sistémico. Eso es. Después de una organización, que es normalmente de una industria, de una porción del mercado, etc. ¿Ya? Y podemos ver el comportamiento futuro. Yo no voy a ver ahora el comportamiento futuro, simplemente voy a ver el modelamiento de esa industria, o esa porción de la industria, o esa porción del mercado. ¿Ya? Nada más. Bueno, considerar que la inteligencia competitiva es parte de la inteligencia artificial, el business intelligence, el management, el knowledge management, etc. O sea, son un paquete que finalmente se llama inteligencia estratégica. No está sola, digamos, pero aquí vamos a hablar solamente de inteligencia competitiva. ¿Cuáles son los pasos? Bueno, identificar un problema y una solución potencial. O sea, por ejemplo, decir, chuta, aquí parece que hay un problema de repartición, lo que yo les decía, de la pizza, ¿no es cierto? Y yo, en realidad, podría solucionarlo. ¿Cómo? ¿Cómo? En este caso, él pensaba, mi amigo, con un furgón que reparta. ¿Qué es lo que viene después? Elaborar un modelo para ver si es que realmente es una herramienta que va a servir. Proyectar el escenario y hacer un seguimiento. Nosotros nos vamos a concentrar principalmente en el punto 1 y en el punto 2. Y, como ya les dije, su orientación es determinar oportunidades. ¿Cuál es el modelamiento que se hace en concreto? Bueno, el ambiente competitivo está compuesto casi por los mismos elementos que plantea Porter y algunos más. Ya Porter habla, ¿no es cierto?, de la estrategia competitiva. Bueno, esto también habla de competitividad y ocupa muchos los elementos. El consumidor, ¿no es cierto?, la competencia, el proveedor, los sustitutos, los que quieren entrar, y además habla de la tecnología, las normas, etc. Los vamos a ir viendo con detalle en la última parte de la presentación. Considerar que ese ambiente no es estático, es dinámico, es complejo, es competitivo y sobre todo es sistémico. Yo lo quise modelar así porque finalmente es así, es un sistema que está en red, sobre todo hoy en día, está en red, tiene distintos actores, entre ellos se producen una serie de transacciones, ¿no es cierto?, logística, de requerimiento, de venta, de marketing, de normativa, etcétera, de ingeniería, etcétera, ¿ya? Y hay una interacción entre todos y esto se está moviendo. Y además es sistémico. Cuando hablamos de sistémico, estamos hablando desde el punto de vista de una organización como sistema, tiene 3 componentes. Y esto es re importante, ¿eh? Porque al final eso es lo que yo voy a estudiar. ¿Cuáles son las funciones que cumplen? ¿Cuáles son los procesos? ¿Y cuál es la estructura? Es decir, si yo vendo pan, ¿no es cierto?, o la competencia, o el proveedor, o el que quiere entrar, ¿no es cierto?, vende pan, o produce pan, la pregunta es cómo lo produce y qué recursos emplea. Y eso nos vamos a concentrar. Cuando hagamos nuestro análisis, cuando hagamos nuestro estudio, vamos a ver eso. El proveedor. ¿Qué es lo que provee? ¿Qué es lo que produce? ¿Cómo lo hace? ¿Y qué herramientas emplea? Eso es todo el estudio que vamos a hacer. Nada más. Y con eso vamos a sacar ciertas conclusiones. Vámonos al caso aplicado. Bueno, yo, como ya les dijo nuestra Nicole, nuestra presentadora, ¿no es cierto?, yo vengo del mundo marítimo, ¿ya? Por lo tanto, mi emprendimiento fue del mundo marítimo. Yo les voy a exponer cuál fue el estudio que hicimos para que finalmente hiciéramos la agencia de servicio, ¿no es cierto?, que ya está en funcionamiento un par de años, que hasta ahora, Dios mediante, espero que siga otros años más, ¿ya? Pero esto es más o menos, no les voy a dar el resultado final porque el modelo de negocio siempre uno trata de protegerlo un poco, pero vamos a ver cuál fue la conclusión a la cual nosotros llegamos. Bueno, aquí un poco para hacer una suerte de resumen y revisar un poco de lo que estamos hablando. Cuando yo quiero implementar una innovación o particularmente un nuevo negocio, ¿no es cierto?, una nueva empresa, ¿qué es lo que hago? Hago 3 pasos. Primero, entiendo la situación. Eso es lo que vamos a tratar nosotros de hacer. Entender la situación, buscar una oportunidad. Para eso, en este caso, vamos a aplicar análisis del ambiente competitivo, análisis sistémico de organización.
Posteriormente, una vez que hicimos eso, vamos a hacer un diseño o elemento del negocio y finalmente desarrollar una estrategia competitiva. ¿Dónde nos vamos a concentrar nosotros? ¿Dónde estamos? ¿De qué se trata esta clase? O esta charla, perdón, en entendimiento, situación de la búsqueda de oportunidades. ¿Ya? ¿Cuál es el caso? Identificar el problema y una solución potencial. ¿Cuál era el problema que nosotros tuvimos en esa oportunidad? ¿Cómo brindar un servicio de operaciones subacuáticas competitivo en el actual escenario de la industria marítima nacional? ¿Y qué es lo que se nos ocurrió? Obviamente producto del conocimiento de la industria, del negocio, de los servicios, de los competidores, etcétera, etcétera. Implementando tecnología en las operaciones. Eso es lo que creíamos que podía ser, ¿no es cierto? De alguna forma, el proceso, ¿no es cierto? Y también, de alguna forma, la herramienta que nos iba a permitir entrar en un negocio que es súper competitivo, en una industria que es súper competitiva. Y después, ¿qué es lo que hicimos? Primero identificamos, ¿no es cierto?, esa potencial oportunidad y esa potencial solución, y después elaboramos un modelo del ambiente competitivo. ¿Okay? Que nosotros, normalmente uno lo ve así, ve organizaciones, ve gente, etc. Pero si es que lo vemos un poquito más en detalle, es eso, ¿no es cierto? Es una red de distintos actores que están participando y que están realizando una serie de procesos o interacciones entre ellos. Aquí están, ¿no es cierto?, los clientes, los potenciales clientes, los puertos, las distribuidoras de combustible, las sanitarias, hay otros, pero para simplificar el ejemplo. Y hay alguien que le está dando el servicio, en este caso una agencia marítima cualquiera, no voy a hablar de ninguna en particular. ¿Y qué es lo que le está dando? Servicios de mantención y reparación. ¿Qué es lo que ocupa esa agencia? Una serie de proveedores, en este caso buzos, que están dando un servicio de operaciones subacuáticas, embarcaciones, ¿no es cierto?, en realidad empresas que tienen embarcaciones que dan un servicio de apoyo logístico, y siempre, desde luego, alguien que está normando y controlando que se cumplan ciertos estándares, ya sea estándares en los procesos o estándares en los resultados. Analicemos entonces, esta es como la visión de la primera capa. ¿Okay? Este es nuestro, podemos decir, este es nuestro sistema que vamos a analizar desde el punto de vista de la estructura, la función y los procesos de los servicios subacuáticos. Ese es el sistema que nosotros de alguna forma vamos a analizar en detalle. Y después lo vemos en profundidad. En el caso de los consumidores, concentrándonos principalmente en cuáles son sus necesidades. Ese es el foco. Lo que queremos es identificar cuáles son sus necesidades. Bueno, primero, necesidad de inspección, ¿no es cierto?, de una serie de instalaciones submarinas, como el fondo submarino, si que tiene la profundidad adecuada para que se realicen operaciones, pilotes, ingeniería, anclaje y otra serie de artefactos, ¿no es cierto?, que se emplean para finalmente hacer las operaciones submarinas o instalaciones. Necesidad de realizar nuevas construcciones, son ampliaciones, ¿no es cierto?, reparaciones, etcétera, porque en general los puertos están en un ambiente que está permanentemente golpeándolo, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que tiene asociado eso? Pérdida asociada a tiempo de necesidad, multa asociada a incumplimiento de normas y pago de indemnizaciones por accidente, porque finalmente es un ambiente que tiene una serie de riesgos. Entonces ahí ya identificamos de que de alguna forma hay un factor tiempo que es importante, un factor riesgo que es importante, un factor costo que es importante. En cuanto a necesidades, me refiero, en cuanto a necesidades. Si ustedes se dan cuenta, esto se descubre de alguna forma porque se conoce la industria. ¿Ya? O sea, aquí en general los que participaron en el estudio son personas que sabían de qué se trataba la industria, de los procesos, de las funciones, de las estructuras asociadas. El análisis de la competencia, son las agencias marítimas, no voy a hablar de ninguna en particular, sobre todo de las cosas negativas no se refiere a ninguna en particular, sino que en general es el resultado de
un análisis general. Posicionamiento consolidado en el mercado. Son agencias que en general llevan más tiempo, propietarios de equipamiento de diversa variedad y numeroso, gran cantidad de activos, ¿no es cierto?, especializados para realizar la actividad, gran espalda financiera, presencia regional mediante sucursales, ¿no es cierto?, en distintas partes, en los principales puertos, etc. Baja reportabilidad al cliente es un problema cultural, no es más que eso, no es una falencia de ellos, sino que en general no hay mucho interés en que estén informados, sino que al final, cuando se termina el trabajo, etc., pero no es algo permanente. Incumplimiento de plazo, el viento, la marea, sobre todo últimamente la marejada, ¿no es cierto?, etcétera, siempre de repente interrumpen la posibilidad de hacer el trabajo. Alto costo fijo. Bueno, ¿dónde nos concentramos en general? En las vulnerabilidades. ¿Qué es lo que tiene esa competencia? ¿Qué es lo que tiene esa competencia que yo puedo de alguna forma explotar? Esa debilidad que es explotable. Los proveedores, buzos, embarcaciones, otros, bueno, el foco está en capacidades que pueden ser un apoyo, si es que van a ser proveedores mismos. Bueno, empleo de tecnología tradicional, es decir, ocupan tecnología, pero no son muy innovadores, no es que anden buscando oye, qué cosa nueva, no. En realidad, algo nuevo es lo que ya usan, pero no que otra cosa les puede servir. Alta dependencia del equipamiento y la logística, nulo o reducido empleo de la gestión operacional, condicionados por las situaciones meteorológicas, lo cual impacta directamente en el plazo de lo que están haciendo o en el producto que tienen que entregar, riesgo operativo permanente y alto costo fijo. Análisis de otros factores en cuanto a las regulaciones, tener si es que hay control en cuanto a los procesos, en este caso hay control de los riesgos, ¿no es cierto? Hay control de la calidad del producto, el nivel tecnológico, etc. Tecnología, gran innovación para obtención de información, o sea, hay nueva tecnología que en general ayuda a la obtención de información, eso ayuda al proceso de toma de decisiones, a la inspección de lo que ya está hecho, etc. Y en general la cultura, como ya lo vimos, reducido empleo de tecnología, servicio de costos altos, precios altos y márgenes altos, algo importante. Siempre se ha hecho así, baja planificación, incumplimiento de plan. Foco en las potencialidades, o sea, qué cosas que yo tengo, ¿no es cierto?, y que están presentes alrededor de la industria, que yo quiero hacer, están o pueden ser de acuerdo. Y finalmente otras industrias. ¿Quiénes están impactando en los puertos? ¿Quiénes están impactando en la distribución de combustibles, etcétera? Hay cosas importantes, necesidad de modificaciones a puertos, producto de modificaciones a las embarcaciones, fábricas de tuberías, etc. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones finales del análisis? Primero, se necesita reducir tiempo de los servicios recibidos para disminuir las pérdidas por detención de las operaciones. Por otro lado, incrementar la calidad o perfección de los resultados para evitar multas o futuras interrupciones a la operación. Incrementar la seguridad o disminuir el riesgo de las operaciones subacuáticas y reducir el precio de los servicios. O sea, tiempo, una necesidad de reducir los tiempos, otra necesidad de reducir los costos, otra necesidad de reducir los riesgos, ¿no es cierto? Y finalmente, bueno, esas tres principales necesidades. Esas son las necesidades que yo logro identificar del producto del análisis de estos elementos del ambiente competitivo. Y finalmente, ¿cuáles son las posibles soluciones que van a ser la base del modelo que yo debiera implementar, del modelo de negocio? Estos son los atributos, ¿no es cierto?, del servicio que yo debiera tratar de lograr. Aplicar metodologías de gestión operacional para reducir los tiempos, o sea, un servicio que se demore menos tiempo del que se está dando hoy en día. Segundo, tecnología para disminuir los riesgos operacionales, ¿no es cierto? Hay riesgo, si es que yo ocupo buzos, probablemente no voy a poder ocupar, pero no voy a poder operar si es que hay mal tiempo. Si es que ocupo tecnología, sobre todo robótica, a distancia, probablemente sí voy a poder operar. Y finalmente, subcontratar para disminuir los costos fijos. Esas son ciertos atributos de mi negocio que yo sé que los considero
podría generar un modelo de negocio que sea distinto al cual existe y que me va a permitir ser competitivo. ¿Qué es lo que viene ahora? Diseño o modelamiento del negocio, que eso obviamente no es parte de esta materia. Les dejo ahí un poco de bibliografía al respecto y con eso yo termino. Muchas gracias.